años y sus padres fueron a la playa y encontraron algunas almejas que comieron más tarde. Unas pocas horas después, el niño presentó fiebre, vómito y diarrea acuosa profusa. Fue llevado al servicio de urgencias y se le trató por una posible deshidratación. Se recuperó sin contratiempos. Los resultados del laboratorio confirmaron el diagnóstico de cólera. Cólera es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal aguda o grave, provocada por la bacteria Vibrio cholerae, que produce una diarrea severa. Debe tratarse rápidamente ya que provoca la muerte, ya que el periodo de incubación de la bacteria es de 2 horas a 5 días. Desencadenó 6 pandemias durante el siglo XIX y tiene su origen en la India, alrededor del río Ganges. Luego se dispersó a todo el mundo por las rutas del comercio. Fue la segunda mayor enfermedad después de la peste negra y se estima que murieron unas 10 millones de personas. Actualmente es endémico en ciertos países. Según datos epidemiológicos, el continente más afectado es África, los países de Nigeria, Mozambique, Sudáfrica, entre otros. También algunas partes de Asia, como Rusia, China, Japón, India y Bangladesh. En el continente americano, México también se vio afectado por el cólera. En América Central, Haití tuvo un segundo brote entre el 2010 y 2015. Y en América del Sur, Perú. Tuvo su penúltimo brote entre los años 1991 y 2001. Las personas desarrollan la infección por comer alimentos que contienen la bacteria del cólera, beber aguas contaminadas o aguas residuales, viajar o vivir en áreas donde el cólera está presente. La transmisión es de tipo fecal-oral, donde las heces de una persona se transfieren a otra mediante manos, suelo, agua o moscas. Se dice que las personas que corren con más desventajas son las que tienen la clase sanguínea 0, personas con ácido clorhídrico estomacal, que es disminuido por enfermedades propias del cuerpo o por medicación. Vibrio cholerae, bacteria gram negativa, es decir, que se tiñe de color rosa con la tinción de gram. Es anaerobio facultativo porque puede sobrevivir en presencia o no de oxígeno. Es positivo para la catalasa, ya que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, y también positivo para la oxidasa, ya que tiene una hemoproteína, la citocromo oxidasa. Es un microorganismo invasor, es decir, no puede vivir de manera simbiótica sin hacernos daño. Fermenta la glucosa y crece en cultivos alcalinos. Existen más de 150 serotipos, pero solo los subgrupos 1 y 0,139 están asociados a la enfermedad de cólera. El 0,1 se divide en dos, el TOR y el clásico. Este último está asociado a las grandes pandemias y ya no existe. En la actualidad persisten el TOR y el 0,139 que están asociadas a las epidemias. Se encuentra en organismos marinos, en plancton y mariscos. También en lagos, ríos y pájaros aún lejos de las costas. Es un bacilo curvo con forma de coma gramatical. Tiene una pared delgada de peptidoglucanos, posee ADN, ribosomas, un solo flagelo y vellosidades denominadas pilis, que utiliza como factor de adhesión y ante movimientos peristálticos en el intestino. Entre los factores de virulencia se encuentra la enterotoxina TC. Es sensible a los ácidos gástricos, pero disminuye sus necesidades y adquiere tolerancia a pHs más ácidos. Así, sobrepasa la barrera ácida del estómago, en mayor medida si se ingiere una gran cantidad, y llega al intestino delgado. Mecanismo. La bacteria se fija a la mucosa intestinal mediante los pilis, libera su toxina, la cual ingresa a las células y ocasiona la ribosilación del ADP, que lo activa y permite que active a la proteína G y a su vez a la adenilato ciclasa, generando AMP cíclico. Esto genera que se abran canales de cloro que se acumulan en el lumen intestinal, junto con el sodio, potasio y bicarbonato, por lo que genera una pérdida de electrolitos y agua. La bacteria segrega toxina del cólera, la cual posee 2 tipos de subunidades, 5 copias de la subunidad B, cuya función es unirse a receptores,
y una subunidad A, que posee actividad tóxica. La toxina del cólera es muy similar a otros tipos de toxinas bacterianas, generalmente llamadas toxinas AB. Pero al atacar específicamente al intestino, la toxina del cólera también es llamada enterotoxina. Cuando cada una de las 5 subunidades B se unen a un glicolípido de la membrana llamado GM1, el cual se encuentra en la membrana de las células intestinales, por esto la toxina del cólera se une fuertemente a la superficie de las células epiteliales del intestino. La subunidad A consta de 2 dominios, el A1, el cual tiene la actividad tóxica, y el dominio A2, el cual mantiene unido a la subunidad A a la rama B. Una proteasa corta la subunidad A en 2 polipéptidos, los cuales se mantienen unidos por un puente disulfuro. La unión de la toxina a GM1 dispara una reacción de endocitosis. La vesícula resultante que contiene la toxina es transportada al retículo endoplásmico. Entonces, el péptido A1 se libera del péptido A2 y del resto del complejo por la reducción del puente disulfuro. Desde el lumen del retículo endoplásmico, la toxina es transportada al citoplasma. La misión del péptido A1 es modificar una proteína asociada a la membrana, llamada la proteína G, la cual se une a la enzima adenato ciclasa, controlando su actividad. Una proteína G que funcione normalmente sigue el siguiente mecanismo. La proteína G está compuesta de 3 subunidades, una alfa, una beta y una gamma. La subunidad alfa lleva una molécula de GDP. Cuando una hormona activa a un receptor apropiado, el receptor activado puede activar a la proteína G, la cual libera el GDP y se une a GTP. La subunidad alfa se separa de las subunidades beta y gamma. La subunidad alfa activa puede unirse a la enzima adenilato ciclasa activándola, la cual puede convertir el ATP en AMP cíclico. La subunidad alfa tiene actividad GTPasa y escinde la molécula de GTP en GDP y fosfato inorgánico, con lo que al estar unido el GDP se inactiva a sí misma y a la adenilato ciclasa, con lo que produce una pequeña cantidad de AMP cíclico. El péptido A1 de la toxina del cólera usa una molécula de NAD, la cual está compuesta de un grupo de nicotinamida, una ribosa y una molécula de ADP. La ribosa ADP se unen al péptido A1 por una reacción de ADP-rigosilación, la cual impide a la proteína G romper el GTP en GDP y fosfato inorgánico, por lo que la adenilato ciclasa se mantiene activa por periodos prolongados, produciendo un aumento excesivo en la concentración de AMP cíclico. Los elevados niveles de AMP cíclico activan la proteína quinasa A. Las unidades catalíticas de la enzima activan a transportadores de iones, incluido el CFTR o Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, el cual transporta iones cloruro. Como el cloruro y otros iones abandonan la célula, también lo hace el agua, para mantener el equilibrio y la osmolaridad, por lo que el lumen intestinal se va aumentado en agua y iones, lo que resulta en diarrea. Los síntomas del cólera pueden ir de leves a graves. Estos incluyen diarreas severas, evacuación que excede 1 litro aproximadamente por hora, diarreas abundantes, claras, con restos de mocos blanquecinos, con olor fétido. Son parecidos al agua de arroz. Cólicos abdominales. Estos se producen porque se pierde calcio y potasio con los líquidos evacuados, produciendo el dolor abdominal. Náuseas y vómitos, impidiendo al cuerpo rehidratarse. El espectro variable de deshidratación viene dado por la diarrea, ya sea leve, moderada o severa. La deshidratación rápida entonces provoca una sed excesiva, quedando membranas y mucosas secas o resequedad en la boca. Piel seca, se pierde la turgencia, ojos vidriosos o hundidos, ausencia de lágrimas. Poca producción de orina, dando origen a la oliguria, que es la disminución anormal del volumen de orina emitida en 24 horas, y también a la anuria, que es la no excreción de orina, aunque en la práctica se define como una excreción menor a 50 mililitros de orinas al día. Taquicardia.
Esto surge por la disminución de potasio, ya que es barrido por el agua, lo cual nos va a acarrear disfunciones en el músculo, sobre todo en el músculo estriado del corazón. Letargo es el estado de cansancio que implica la disminución de energía física y mental. Se puede llegar al estupor o coma. Pruebas y exámenes. Los exámenes que se pueden hacer para confirmar el cólera puede ser hemocultivo, coprocultivo y tinción de Gram negativo, diagnóstico microbiológico e inmunoensayos. Tratamiento de la enfermedad. Una gastroenteritis originada por Vibrio cólera es considerada una urgencia médica, por lo que se requiere de hospitalización, de preferencia con el paciente, además de un inicio inmediato de rehidratación por vía oral o, en casos de pacientes graves, por vía intravenosa. También de una reposición de electrolitos, administrando sencillamente cantidades enormes de una solución de cloruro sódico para compensar las pérdidas. Como papel secundario, de casos moderados a severos, administración de antibióticos basados en antibiogramas. Algunos ejemplos son tetraciclina, ciprofloxacina, ofloxacino y sulfas. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado 2 tipos de vacunas que están disponibles. La primera es una vacuna bivalente que se llama Xanchol. Esta contiene híbridos inactivados de los grupos 01 y 0139, recomendados para niños mayores de 1 año. La segunda vacuna se llama Dukoral, contiene una sola bacteria inactiva, también del grupo 01, y ha agregado una subunidad B de la toxina colérica, y está recomendada en niños mayores de 2 años. Ambas vacunas son administradas por vía oral y tienen una eficacia que varía entre 60 y 85%, dependiendo del tipo de vacuna que se vaya a usar, y puede proporcionar una protección de hasta 36 o hasta 60 meses. Prevención. Extremar precauciones para evitar el contagio, principalmente en aquellas comunidades vulnerables sin acceso a agua potable, como también comunidades rurales donde habiten niños, y en el personal de salud y laboratorio que tengan contacto con pacientes enfermos. Para prevenir el cólera es necesario hacer una desinfección del agua y se debe tomar en lo posible agua hervida o purificada. Se debe lavar y desinfectar frutas y verduras, lavarse las manos antes de comer y cocinar, cocer o freír adecuadamente los alimentos, sobre todo pescados y mariscos, además lavarse las manos después de ir al baño y comer en lugares limpios y establecidos.